A ver, ¿y si os dijera que una especia que casi todo el mundo tiene en la cocina podría tener un impacto real en uno de los mayores problemas de salud del mundo? Pues hoy vamos a analizar a fondo justo eso, la cúrcuma y su relación con el control del azúcar en sangre. Vamos a ver qué es lo que dice la ciencia sobre todo esto. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver la magnitud del problema. Luego, nos meteremos de lleno en la especie en cuestión y en el método científico que se ha usado para analizarla. Y al final, por supuesto, desglosaremos los hallazgos y lo que podrían significar de cara al futuro. Bueno, para empezar, es fundamental poner las cosas en contexto. Y es que no estamos hablando de un tema menor, para nada. La diabetes tipo 2 se ha convertido en una auténtica crisis de salud a nivel global, que afecta a millones y millones de personas y que la verdad pone a prueba nuestros sistemas sanitarios. Y para que nos hagamos una idea de la escala, la cifra es, bueno, es que es asombrosa. Casi 438 millones de personas vivían con esta enfermedad solo en 2019. Un número tan elevado lo que hace es subrayar la urgencia de encontrar nuevas formas de gestionarla y, claro, de mitigar su impacto. Ante este panorama, pues la ciencia busca respuestas en todas partes, a veces incluso en sitios tan inesperados como el especiero de la cocina, y es justo aquí donde entra en juego la cúrcuma longa. Ojo, que la cúrcuma no es nada nuevo, ¿eh? Tiene una historia larguísima en la medicina tradicional. Lo que sí ha cambiado es que ahora la investigación moderna está aplicando todo el rigor científico para ver si esos conocimientos ancestrales tienen una base real. Vale, y ahora vamos a una parte clave. ¿Cómo se llega a una conclusión sólida? Porque claro, cuando hay muchísimos estudios diferentes y a veces con resultados que se contradicen, ¿cómo se sabe cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. A ver, un estudio por sí solo puede ser interesante, sí, pero sus resultados podrían ser pura casualidad. Para tener una respuesta que sea de verdad fiable, se necesita una visión mucho más amplia, una que analice todo el conjunto de la evidencia que hay disponible. Y la respuesta a esa pregunta es una herramienta potentísima que se llama revisión paraguas. Mirad, en lugar de analizar estudios individuales, lo que hace es analizar otras revisiones que ya existen. Es como subirse a lo alto de una montaña para ver todo el paisaje, en lugar de ir mirando árbol por árbol. Ofrece sin duda el nivel más alto de evidencia científica. En esta imagen se ve el increíble rigor de este proceso. Fijaos en el diagrama. Empezaron con más de 3.500 estudios y a partir de ahí aplicaron unos filtros súper estrictos para quedarse solo con la evidencia más sólida de todas. Al final, seleccionaron solo 14 revisiones para su análisis. Una auténtica criba. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Después de todo ese filtrado, de toda esa evaluación, ¿qué es lo que revelaron los datos de los 28 mejores ensayos clínicos? ¿Qué se encontró? Pues la conclusión principal fue, vamos, clarísima y directa. La suplementación con cúrcuma no tuvo un efecto pequeño o trivial, provocó mejoras que eran estadísticamente significativas en los indicadores más importantes del control del azúcar, es decir, tanto a corto como a largo plazo. Y aquí tenemos los números concretos. Por un lado, una reducción media de casi 9 miligramos por decilitro en la glucosa en ayunas, y por otro, que quizás incluso más importante, una reducción del 0,52% en la hemoglobina A1C, que es la que nos dice la media de azúcar en sangre de los últimos 3 meses. Ambas cifras en un contexto clínico son muy relevantes. Y ojo, otro hallazgo súper importante es que este efecto no se limitó a un tipo de suplemento en concreto. Aunque las dosis variaban, los beneficios se vieron tanto con el polvo de cúrcuma de toda la vida como con extractos o incluso con formulaciones especiales para mejorar su absorción. Y esto es clave, porque sugiere que no hace falta la versión súper exótica o carísima para obtener resultados. Pero la historia no termina aquí, con el azúcar en sangre. Los investigadores también se fijaron en otros parámetros del metabolismo. Así que la pregunta es, ¿hubo beneficios en otras áreas? Pues la respuesta es un sí rotundo. Como se ve en la tabla, la cúrcuma también se asoció con reducciones importantes en la resistencia a la insulina, que es esa dificultad del cuerpo para usar el azúcar, también en el colesterol LDL, el malo, en un marcador clave de inflamación y en la presión arterial diastólica. Esto pinta un cuadro de un beneficio mucho más amplio para la salud metabólica en general. Venga, vamos a atar cabos. ¿Qué nos llevamos de todo este análisis tan exhaustivo? ¿Qué significa todo esto de cara al futuro? A ver, si nos tenemos que quedar con algo, que sea esto. La evidencia de alta calidad nos dice que la cúrcuma mejora, y de forma significativa, los marcadores clave de azúcar en sangre. Además, este efecto se vio en diferentes grupos de riesgo. Parece que a más dosis, mayor efecto. Y encima viene con otros beneficios para el colesterol, la tensión y la inflamación. Pero, y esto es muy importante para ser rigurosos, hay que tener un poco de cautela.
La mayoría de los estudios que se analizaron fueron cortos, de entre 4 y 16 semanas. Así que todavía hace falta más investigación para saber si estos beneficios se mantienen y si su uso es seguro a largo plazo. Y esta cita de los propios autores del estudio lo resume a la perfección. Destacan el hallazgo principal, esa reducción significativa, pero también subrayan muy bien el matiz de que estamos hablando de un uso a corto plazo. Así que, para terminar, nos quedamos con esta pregunta que a mí me parece fascinante. Con una base científica que cada vez es más sólida, cabe plantearse, ¿podría una especie que lleva siglos entre nosotros encontrar un nuevo papel, un nuevo hueco, en el manejo de las enfermedades metabólicas de hoy en día? Pues solo el tiempo y, por supuesto, más investigación nos darán la respuesta definitiva.